día de hoy me corresponde considerar solamente el versículo número 7. El pastor Lucas el domingo pasado expuso el 5 y el 6 y a mí me corresponde el 7 y intentaré hacerlo con la ayuda del Señor. El apóstol Pablo en este texto está haciendo, si usted se da cuenta ahí, una gloriosa lista de todas las bendiciones o de las bendiciones que tienen todos los creyentes en Cristo. Fuimos bendecidos, fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos adoptados, fuimos redimidos. Hay una lista de las bendiciones que nos han sido comunicadas por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hasta que llegamos al versículo 7, donde se nos habla de que nosotros tenemos redención por medio de su sangre. El doctor Martyn Lloyd-Jones, cuando comenta este texto, dice así: nosotros aquí estamos cara a cara, en este texto precisamente estamos cara a cara con el corazón del Evangelio. Es la parte central del mensaje del Evangelio. Es el punto central, dice él, de la fe cristiana. Y por lo mismo, eso se reviste de gran importancia para nosotros, pero al mismo tiempo también el diablo tiene un especial interés en confundir y en opacar esta verdad. Porque si el diablo logra confundir y opacar esta verdad, obviamente que nuestra vida cristiana se verá muy afectada. El apóstol Pablo, de los versículos 3 a 6, porque también aquí por otro lado vemos la obra trinitaria, la obra de la Trinidad en la obra de salvación, la cual él está describiendo. Porque en los versículos del 3 al 6 vemos la obra del Padre en la redención. Por eso dice: bendito sea el Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Del 3 al 6. Del 7 al 12 el apóstol Pablo se centra en la obra del Hijo, en la redención. Tenemos redención en el amado por medio de su sangre. Y en los versículos del 13, el versículo 13 y 14, el apóstol Pablo considera la obra del Espíritu Santo en la obra de la redención. Vamos entonces a nuestro texto en esta mañana. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7, empieza el versículo 7 diciendo: en quién tenemos redención por su sangre. Entonces, lo primero que nosotros podemos observar en esta expresión, ¿quién? ¿En quién? En esta expresión, ¿en quién?, podemos concluir inmediatamente que los hombres son salvos únicamente por medio del Señor Jesucristo. Esta es la primera verdad que encontramos en esta expresión, ¿en quién? ¿Por qué en quién? Porque el apóstol Pablo aquí utiliza este pronombre relativo. ¿Quién es un pronombre relativo? Por lo mismo es un conector, ¿verdad? Y si es un conector, él conecta lo que se dijo en el versículo 6 con lo que se dice en el versículo 7. Por lo tanto, cuando se usa este conector o este pronombre relativo, que no debe ser confundido con el pronombre interrogativo, que sí lleva así acento, ¿verdad? Cuando alguien pregunta, ¿quién vino? Ese es un pronombre interrogativo, pero este no es un pronombre interrogativo, es un pronombre relativo. Está conectando, ¿ya?, una idea con la otra. En este caso, ¿quién aquí? ¿A quién se refiere? Al que fue mencionado en el versículo anterior. Y ese es, si usted se da cuenta ahí, el versículo anterior termina con
aceptos en el amado. Por lo mismo, ¿quién aquí tiene una referencia? Al amado. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo en otras palabras, que en el amado o en Cristo nosotros tenemos la redención de nuestros pecados. Por eso, el primer punto que consideramos es que los hombres son salvos únicamente por medio del Señor Jesucristo. Nadie ni nada más que el Señor Jesucristo. En otras palabras, nosotros podríamos decir que si nosotros o todo ser humano es salvo por medio del Señor Jesucristo únicamente y nada más que el Señor Jesucristo, entonces tenemos que avanzar y decir que nadie nace cristiano. Nadie puede decir, no, yo no necesité pasar por esa experiencia. Yo no necesité pasar por la cruz, porque yo fui nacido y criado en el Evangelio. Lo que siempre el pastor Lucas a veces comenta cuando le preguntan, ¿desde cuándo usted fue convertido? Desde que yo tengo memoria. Yo nací cristiano. Una persona que dice eso no tiene noción de lo que la verdad de la Biblia enseña sobre la doctrina de la salvación y del poder del pecado. Nadie nace cristiano. Incluso nadie se hace cristiano a sí mismo. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted sirve a Dios? No, porque yo quise, porque yo decidí hacerlo. No, nadie ni siquiera nace y nadie se hace cristiano. Y mucho menos el hombre puede hacerse cristiano por medio de sus obras, por medio de su mérito, de su esfuerzo personal. Incluso aquellas personas que tienen obras, ¿ya? Y en ellas se apoyan para confiar y para obtener la salvación de sus almas. Lo que hacen finalmente las obras son un verdadero obstáculo para el crecimiento, porque la persona se apoya en las obras y en Cristo, y eso no es válido. Por eso que la Biblia enseña claramente en quién, no en quiénes, en quién tenemos. O sea, la Biblia presenta solo a una persona la que nos puede redimir de nuestros pecados. Entonces no son mis esfuerzos, mis obras y Cristo, sino solamente Cristo el que me puede perdonar todos mis pecados. Es por eso que es difícil que una persona que a veces tiene obras, ella confíe plenamente en Cristo. Y se duele, se ofende cuando se le dice por medio de la predicación del Evangelio que las obras son nulas, que las obras no sirven. Es más, las obras estorban, porque el pecador tiene la tendencia a apoyarse en ellas. O usted no ha escuchado de repente a alguien que dice así, pero yo, claro que necesito a Dios, pero yo no soy malo. ¿No ha escuchado eso, no? Yo no soy tan malo como los que están en la cárcel, como los bandidos, los asesinos, las prostitutas, los drogadictos. No, yo no soy así. Yo no le hago mal a mi vecino, yo no robo, yo pago mis impuestos, yo tengo una familia estructurada y ustedes me vienen a decir que eso no sirve. Exactamente. Las obras no nos pueden salvar. Solo Cristo lo puede hacer. Solo. Sin embargo, nos podemos dar cuenta al mismo tiempo por el otro lado que las personas que no tienen obras, pero no tienen ninguna obra, no tienen dónde apoyarse. Es por eso que los grandes pecadores son grandes candidatos a ser salvos, porque ellos no tienen de dónde agarrarse. El hombre carnal, humano, él dice, no, yo me apoyo a mis obras. Pero un hombre como el ladrón en la cruz, ¿dónde se iba a apoyar? Una mujer
que vendió su cuerpo por años. ¿Dónde? ¿En qué se va a apoyar? Entonces la tendencia es que las personas que no tienen obras, ellas se aferren más. Y es por eso que dice la Biblia que las prostitutas serán las primeras que entrarán en el reino de los cielos, porque ellas confiaron ciegamente y completamente en la persona de Cristo Jesús. El hombre que tiene obras generalmente confía en ellas. Y cuando nosotros decimos, todos somos malos, todos estamos perdidos, yo no considero que sea así malo desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios no hay bueno, ni siquiera uno. No hay quien busque, no hay quien entienda, no hay quien tenga temor de Dios en su corazón. Y el apóstol Pablo remacha su argumento diciendo que si no fuese por la intervención de Dios en la raza humana, habríamos sido semejantes a Sodoma y Gomorra. Así de malos somos. Y Jesús lo dijo en su enseñanza. Vosotros, si sois o siendo malos, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces Jesús dijo, vosotros, y usó el tiempo ese gerundio continuo, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas cosas. Él dice claramente que nosotros somos malos y que a veces hacemos cosas buenas, pero nosotros cambiamos, decimos nosotros somos buenos y a veces hacemos cosas malas. Pero Jesús dice lo contrario. Solamente por medio de Cristo el pecador puede ser salvo. Solo en Él, nada más que en Él. Poner los pies en cualquier otra confianza es arena movediza. Por eso el apóstol dice en quién, no en quién es. En quién. ¿Quién es Cristo? Solo por medio de Él tenemos la redención de nuestros pecados. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar depositada solo, tan solamente en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo en el Señor Jesucristo. Así que no vale cuando algunas personas, y muestran su error cuando algunos dicen, bueno, ¿y usted es cristiano o no es cristiano? Definitivamente usted es o no es cristiano, y algunos le estoy haciendo empeño. Lo estoy poniendo el hombro, me estoy esforzando. No entendió nada aún, porque no es por fuerza, ni por empeño, ni por inteligencia, ni por sabiduría, ni por conocimiento, ni por apellido, ni por nacionalidad, ni por obras. Es por la gracia de Dios, por medio del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. Solo por medio de Él podemos ser salvos. Hermanos, Jesús ni siquiera vino a instruirnos a cómo ser salvos. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Si usted hace estos 5 pasos, usted va a ser salvo. ¿Usted no ve eso? Jesús no vino a instruir a un muerto en delitos y pecados. Sin embargo, la palabra dice que Él no vino a instruir, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Usted y yo, nosotros no estábamos en la laguna del pecado, en el mundo ahí, aleteando, ahogándonos, pidiendo ayuda que el Señor nos salvara. No, nosotros ya nos habíamos ahogado y nuestro cuerpo ya había descendido hasta lo más profundo. Y Jesús entró a esa laguna y Él nos buscó y nos halló y nos trajo afuera y afuera nos resucitó con su poder,
con su gloria y con su majestad. Así que cuando lleguemos al cielo, no es chócale, 50 y 50. La gloria 50 para ti y 50 para mí, porque yo igual puse de lo mío. La única cosa que nosotros hemos contribuido para nuestra salvación es resistencia y pecado. Nos sentíamos ofendidos con el Evangelio, porque obviamente que el Evangelio verdadero, el antiguo Evangelio, él ofende. No podemos decir que no. No podemos decir que es un bálsamo que, mira, Dios te eligió a ti porque tú eres uno de los mejores. La luz está en ti. Tú tienes que dejarla brillar. La Biblia nos dice que estábamos todos en tinieblas, muertos en delitos y pecados. Y Él fue hasta nuestra tumba y nos llamó por nuestro nombre. Y nos resucitó y nos dio vida. Y gracias a Dios porque fue así. Y tenía que ser así. De lo contrario, no hubiésemos podido resucitar para una nueva vida. Y lo más probable es que hubiésemos salido de esa tumba de muerte para otra tumba de religión. Habríamos sido religiosos, nada más. Activistas religiosos, como muchos que aún no han salido de las tinieblas a la luz. Jesús, la verdad, dice la palabra, que Él vino a buscar y a salvar, y Él no falla. Él no falla. Su decreto no puede ser frustrado. La Biblia es clara en decirle que Él nos buscó y nos encontró. No nosotros a Él. No yo busqué a Dios y lo encontré. No, Él me buscó y Él me encontró. Él me halló. Él me amó primero. No lo hallé yo a Él. Fue Él el que me aceptó. Métase eso bien aquí. Que de repente uno escucha, no, cuando yo acepté a Cristo. Eso no existe. No fui yo que acepté a Jesús. El problema no era Él. El problema era yo. Yo fui aceptado. Él nos aceptó. Por eso que dice el texto anteriormente. Fuimos aceptos. Exactamente dice. Y en el cual nos hizo aceptos en el amado. Fuiste aceptado. No que tú aceptaste. Porque cuando se dice, no es que yo acepté, yo estoy en una posición de privilegio. Yo dije o sí o no. En este caso dije sí a Jesús. No, amigo. No fue eso. Fue Él. Porque éramos nosotros los que estábamos manchados y muertos en nuestros delitos y pecados. Él no vino para hacer posible, como dicen los arminianos, para tornar posible en la cruz nuestra salvación. No, Él no vino para tornarla posible. Él vino a tornarla efectiva. Él murió por su pueblo y ninguno de ellos se perderá. Hermano, amigo, ¿usted tiene claro esto, no? Generalmente preguntamos en el día que usted muera, y si el Señor le preguntara, ¿por qué yo tendría que dejarte entrar al cielo? ¿Por qué? ¿Qué iba a decir usted en ese día? La respuesta es, Señor, yo entro a las mansiones celestiales porque yo he confiado, confié y he confiado solamente y tan solamente en Cristo Jesús y en nada ni nadie más. Solo en Cristo Jesús. Solo en Él. Es por eso que la predicación bíblica verdadera, el evangelio fiel, el antiguo evangelio que predicaban nuestros padres, los puritanos, ellos apuntaban hacia Cristo. Cristo es el medio. Cristo es la persona por la cual nosotros podemos ser salvos. Y esto no puede estar manchado con ninguna otra mezcla, con ningún otro tipo de leche adulterada. No puede. La leche del evangelio, la natural, la pura, la perfecta, no puede ser mezclada con nada. El evangelio no acepta mezcla. O Cristo lo tienes y lo tomas o nada.
Tú no puedes decir, no, Cristo y yo, Cristo y mis obras, Cristo y mi esfuerzo. No, nada de esfuerzos. Además que todas nuestras obras están manchadas por el pecado. Bueno, ¿y usted cree verdaderamente en esto? ¿Que podemos ser salvos solamente por medio de Cristo? ¿Se ha fijado cómo anda la muerte paseando por la ciudad? ¿Cómo anda la muerte en el mundo suelta? Y vaya que en la vuelta de la esquina nos encuentre y nos aprisione y tengamos que pasar a la eternidad. No podemos tener dudas en este punto. El hombre solo puede ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Mientras que otros dicen, sí, es verdad, pero es Cristo y. Podemos ser salvos por Cristo y. No, aquí no hay Y. No es Cristo y. Es Cristo y tan solamente Cristo. No es Cristo y obras, Cristo y María, Cristo y los 1000 santos, Cristo y los esfuerzos, Cristo y los ayunos, Cristo y las buenas obras. No, nada de aquello. Solamente el Señor Jesucristo. Solamente en Él. Por eso el apóstol dice, ¿en quién tenemos y no tendremos? ¿Se da cuenta o no? Que es diferente decir, ¿en quién tendremos? No, ¿en quién tenemos? Porque del momento en que el Señor nos llama, ya somos salvos. Ustedes están orgullosos que son, dicen algunos, ustedes se creen que son los salvos, que ustedes tienen la luz, que ustedes son hijos de Dios, ¿ah? Se creen salvos. No, eso es falso. Nosotros no nos creemos, nosotros somos. No le estamos haciendo empeño. Somos. Alguien mayor que nosotros vino a dar su vida para rescatarnos de este mundo malo y perverso. Y ese fue Cristo. En segundo lugar, dice, ¿en quién tenemos redención? O sea que esto es un hecho, ¿verdad? Es un hecho concreto, no es una especulación. Tendríamos o tendremos, tenemos, presente. Eso es ahora, ya. En Cristo tenemos y aparece esta palabra extraordinaria, la que espanta todos los miedos y temores, espanta al diablo a kilómetros de distancia, redención. Por eso que decimos que Cristo es nuestro redentor, porque Él redime. Nosotros somos llamados los redimidos, porque tenemos la redención por medio de su sangre. ¿Qué significa esta palabra redención? La redención es el acto por el cual se libera a un esclavo de un estado de esclavitud por medio del pago de un determinado valor. Y ahí donde se efectiva el rescate. Eso nosotros lo vemos bastante en el Antiguo Testamento. La redención entonces es la liberación de un esclavo por medio del pago de un valor determinado, de una persona que se paga a otra. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, nos está llamando esclavos. Salimos de un estado de esclavitud, que era de la esclavitud del pecado y de Satanás, para otro, porque ahora somos esclavos de quien nos compra. El esclavo sale de uno y entra para otro, mediante el pago. Ahora se dice que nosotros tenemos la redención por medio de Él. O sea, Cristo fue a la feria de este mundo y allí estaban todos los trapos viejos, sucios, rotos, inmundos. Y Cristo pasó por allí, por esa feria. Dijo, quiero a este, la quiero a ella, la quiero a ella. Nadie daría un peso por aquella pieza, pero Cristo sí lo hizo. Esto muestra, hermanos,
de manera gloriosa de dónde fue que el Señor nos sacó. Éramos doulos, la palabra griega para esclavos. Nosotros éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual no podíamos librarnos, y más encima éramos esclavos de Satanás, el diablo. Cuando dice la Biblia que éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, por eso es que andábamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso es que alguien dice, pero ¿por qué alguien se puede sorprender? No, cuando yo vivía en el mundo, cuántas cosas no hice, de las cuales hoy me avergüenzo. Yo hice esto, yo era un canalla, fui perverso. Todos estábamos en ese estado. Todos. De tal manera que ni siquiera nosotros necesitamos describir los tipos de pecados que cometíamos en el mundo. Cuando vaya a dar su testimonio, usted diga así: yo vivía en el mundo como cualquier pecador. A buen entendedor, pocas palabras. No es necesario decir que yo tuve esto, hice esto, o como gloriarse. Mostrar esas marcas del pecado como si fuesen símbolos de masculinidad, de belleza. Lo decimos con vergüenza, con dolor, con tristeza, con pesar, porque éramos esclavos. No, pero yo era libre. ¿Libre de qué? No, porque, ¿qué está diciendo usted, pastor, que yo no soy libre? No, nadie es libre. Llegaron los filósofos y crearon una palabrita que incluso la iglesia la tomó, la abrazó y la bautizó. Y ahora hace parte de la iglesia. Libre albedrío. Todo hombre es libre para hacer todo lo que él quiera. Bueno, si la Biblia, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque no somos libres. Entonces, si usted piensa que usted es libre, escoja no pecar. Escoja cumplir la ley de Dios. No puedes. Escoja no morir. O escoja ser otra persona. Usted no se gusta. A usted no le gusta su nariz, sus orejas, sus ojos, su pelo, su cuerpo. No le gusta nada. Entonces toma una decisión radical. Ya que usted es libre, escoja ser otra persona. No puede. No puede. Somos esclavos, por un lado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Es por eso que los niños, sin haber tomado, sin ellos saber hablar, un niño sin saber hablar y a veces sin siquiera caminar, ya están dando las primeras señales que se enojan, que quieren mandar, que quieren imponerse, que quieren manipular a los padres, ¿o no? Y son mandones. Si no se les da el gusto, lloran. Lloran. Un pecadorcito chiquitito, manifestando los primeros brotes de su naturaleza pecaminosa. Generalmente no lo hago, pero ayer me dio mucha risa, ayer, que fui a la casa de mi hija y ellos habían cambiado de casa y había una casa prácticamente nueva y ya había un manchón en la pared. Y yo llamé a uno de los mellizos y le pregunté, le dije, al León, le dije, y ya me habían dicho que había sido él. ¿Ah? Y dije, León, ¿quién hizo esto? Santi. Fue el Santi. Pero qué pecador. Ya ni siquiera sabe hablar bien. Tenemos las manifestaciones del pecado. Y usted lo verá, ¿verdad? ¿Quién tomó esto? ¿Quién quebró? La culpa de pequeños somos. Y a medida que vamos creciendo, el carácter se va formando y se va endureciendo. Cuando se llega a los 12 años, 11, 12 años, dice Riley, los poderes de las tinieblas recaen sobre el niño. Y ya es difícil tratar con él. ¿O no es difícil tratar con un adolescente?
No es difícil tratar, decirle, ordenarle, darle órdenes. Son rebeldes. Y la palabra de Dios dice claramente, eres rebelde desde el vientre de tu madre. Desde el vientre de tu madre fuiste llamado rebelde. Así que no hay ninguna libertad, somos esclavos del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y más encima nos dice la Biblia, porque el hombre no se da cuenta de aquello, esclavos de un ser de naturaleza espiritual, llamado en la Biblia Satanás, el diablo. Satanás, él es el rey de la inmundicia. Es llamado en la Biblia Belcebú, el espíritu de las moscas. Y esos malos pensamientos, malos deseos, ¿no es que pasan, tienen chip libre por su mente y su corazón? ¿No le pasa principalmente a un joven que a medida que va creciendo, él va teniendo rechazo de la Biblia, del Evangelio, de las cosas de Dios? Ir al culto, en muchos casos, pasa a ser una tortura. Y del culto de oración ni hablar, porque ahí sí que no aguantan, porque son pecadores, esclavos, están obedeciendo a todas las inclinaciones de su padre. Él odia, él tiene rabia, resentimiento, él se enoja, y usted va a ver que el ser humano es eso mismo en miniatura. ¿Cómo un ser humano es capaz de robarle a otro? ¿Cómo un ser humano es capaz de derramar sangre inocente y pasar al otro lado de la ciudad e ir a comer, cenar, como si hubiesen matado a un animal? El hombre es malo, el hombre es perverso, el hombre es esclavo de su naturaleza pecaminosa y de Satanás, el diablo. Por eso Jesús dijo, vosotros tenéis por padre, no a Abraham, porque si fuese Abraham vuestro padre, ustedes tendrían los deseos de Abraham. Ustedes quieren matarme, que ustedes son hijos de Satanás, el diablo. Cuando el apóstol Pablo entonces dice que nosotros tenemos la redención, es porque nosotros fuimos comprados y fuimos sacados de ese estado de esclavitud y pasamos a otro, puro, santo y mejor. Seguimos siendo esclavos, ¿verdad? Pero de Cristo. ¿No se le ha pasado por la mente a veces desear las cosas del mundo? Arrancarse un fin de semana por los laberintos del pecado y la maldad. Pero, inmediatamente hay una obra, hay un freno dentro de nosotros. No hay dentro de nosotros algo que nos dice constantemente, sal de ahí, sal de ahí. No veas eso, no escuches eso. Anda al culto. Anda al culto, escucha la palabra, escucha la palabra. Es la obra del Espíritu de Dios, porque somos, como decía Spurgeon, esclavos voluntarios de un líder que no cambia jamás. Y mientras más esclavos seamos de Cristo, más felices seremos. Y como lo dice el Antiguo Testamento, todo creyente verdadero tiene un hoyito en la oreja. No para piercing, porque dice la Biblia que cuando llegaba la fiesta del jubileo, todos quedaban libres, pero el esclavo que amaba a su amo decía, no, yo no me quiero ir. Entonces se le hacía una lerna, se le hacía una perforación en la oreja. Eso significaba que era un esclavo voluntario. Todo creyente es un esclavo voluntario. Quisiera ser más esclavo aún, por eso que de Cristo. Por eso que el apóstol Pablo dice, yo, preso en cadenas, siervo de Cristo, esclavo de Cristo, porque fuimos redimidos, fuimos comprados, ya no pertenecemos al mundo. ¿Qué le pasa a usted cuando se da una vuelta ahí por Concepción o un mall y usted ve mujeres con mujeres besándose? ¿No se le revuelve el estómago? Hombres afeminados, lo más infame y vil, la obra más contundente del diablo en el alma del ser humano, que se revela contra su propia naturaleza humana. La música que se escucha hoy, que no es música, yo estoy elogiando, que no es música, eso es ruido,
nosotros miramos, este mundo está cada vez peor. Y uno dice, la verdad, no pertenezco a este mundo. Claro, porque fuimos comprados. Y no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra patria es celestial. Y anhelamos la gloria eterna. Así que somos redimidos, fuimos comprados. Llegó un amo poderoso y pagó la deuda. ¿Cuánto vale? A él lo quiero. Y nos preguntó si queríamos o no. ¿Dónde está el libre albedrío ahí? De un hombre que perseguía a la iglesia, la odiaba. Jesús le habrá preguntado a Saulo de Tarso, oye, ¿qué te parece? ¿Tú quieres ser cristiano? ¿Te gustaría o no? Bueno, tú me das la respuesta. Tú me abres la puerta de tu corazón. Porque como Dios es caballero, muy caballero, y Él no echa abajo la puerta, sino que Él toc, 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 Él toca y espera por el pecador. Lo agarró de una. Pero lo agarró de una. Y sin darse cuenta ya estaba ahí comiendo polvo. Y Él, las primeras palabras, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la obra de la gracia de Dios. Y es especialista en salvar a los pecadores. Es especialista en redimir a los peores. A los peores. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, Pastor Miguel. Solo yo de mirar hacia atrás en la fonda, las ramas. Mejor ni cuento. Vivía en el mundo. Vivía en el mundo. Y ahora, ¿quién me vio? ¿Quién me conoció? ¿Y quién me ve? ¿Y usted por dónde queda? ¿Quién jamás iba a pensar que usted iba a estar tocando en un culto? Predicando, enseñando, habiendo sido blasfemo, habiéndose reído de Dios. Pero Dios tiene especialidad en esclavos fracasados. Así que no se desanime si sus familiares andan lejos. A la vuelta hay una mano poderosa que los puede alcanzar. Así que no se preocupen, es que no vienen al culto, no quieren venir, se han endurecido, están cada vez peores. No se preocupe, la gracia no está limitada a las cuatro paredes. El amo y señor de este mundo anda por todas las calles comprando, redimiendo a pecadores para su gloria. Y nosotros somos la prueba de aquello. Dice la Biblia entonces que Él nos redimió, Él pagó el precio. Tercero, ¿y cuál fue el precio que Él pagó? Mire, ¿en quién tenemos redención? Dice por el oro, ¿no? ¿O por la plata? ¿En quién tenemos redención? El precio que fue pagado para que nosotros fuésemos libres de nuestro pecado y de la tiranía de Satanás fue su sangre. Redimidos, comprados a precio de sangre. Cristo vino y derramó su sangre por todo aquel a quien el Padre le dio. ¿Se da cuenta que el texto sagrado nos dice que Él nos redimió por su muerte? Porque Cristo pudo, de hecho vino, y pudo haber muerto, ahorcado. Pudieron haberlo ejecutado. No, Él no murió ahorcado. Él murió derramando su sangre, dando a entender con eso que Jesús fue verdaderamente crucificado. Porque solo la crucifixión iba a sacar toda la sangre del cuerpo del ejecutado. Y Él en la cruz derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Fue su sangre, no fue su muerte, fue su sangre. O sea, Él fue ejecutado de la manera más cruel que podía existir hasta hoy en la raza humana. Hay varias formas de ejecutar a personas, pero rápidas. Pueden ser fusilados, pueden ser ahorcados, pueden ser quemados. Pero la crucifixión era algo de otro nivel.
una muerte lenta, una tortura de horas, de horas, de horas, con una sed tan grande, tan profunda, que llegaría a partir el corazón del ejecutado. Eso pagó Cristo por mi vida y por ti y por todos nosotros. Y esto, hermano, nos habla, por otro lado, de cuán grave y terrible es el pecado. El pecado no es una cosa, un defecto en el cual Dios dice, así como un padre a veces le dice a un hijo cuando se porta mal, bueno, ya, esta es la segunda, la tercera yo te voy a corregir, ¿ya? Así que, pero sé obediente, hombre. No, el pecado no es eso. El pecado es ofensivo a Dios. El pecado es algo abominable, detestable. Dios abomina con toda su alma. Dios no solo es santo, Dios es 3 veces santo. Y dice el profeta Habacuc que Él es tan puro de ojos que ni siquiera puede ver el mal. Y como el pecado es tan abominable, tan detestable, el precio que fue pagado para expiar el pecado fue la sangre de Cristo Jesús, la sangre de su Hijo amado. No pudo haber sido con oro, con plata, no hubiese pagado la deuda, no habría borrado nuestro pecado. Cualquier otra cosa, cualquier otro sacrificio. No acabamos de leer en el devocional que la sangre de becerros, de animales, no tienen poder para borrar pecados. Era sencillamente un símbolo. Era una figura de lo que iba a ocurrir más adelante. Es por eso que con la muerte de Jesús en la cruz se acabaron los sacrificios de animales. Ya no es más necesario, porque el Cordero de Dios derramó su sangre por la redención de su pueblo escogido. Y dice la palabra que su expiación como un macho cabrío, en el Antiguo Testamento, cuando el macho cabrío era sacrificado por la culpa y la transgresión del pueblo, el sacerdote venía y hacía la transferencia de la culpa y de la corrupción del pueblo hacia el animal, y hacía una oración y colocaba su mano, y luego sangre derramada en la cruz, todas nuestras culpas, toda nuestra corrupción, todas nuestras iniquidades, maldades, abominaciones, blasfemias, transgresiones, vergüenzas, todo recayó sobre el Hijo de Dios. Todos nuestros pecados recayeron sobre Él. Y de Él nosotros recibimos gracia y justificación para la gloria de Dios. De tal manera que cuando se hacía la expiación, ocurría como consecuencia la propiciación. O sea, se aplacaba la ira de Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz por su pueblo, por los suyos, por los que le pertenecen, se desplazó de nosotros la ira de Dios. Ahora nosotros estamos, como se movió, se desplazó la ira que estaba sobre nosotros, ahora nosotros estamos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y ahora podemos llamar a Dios, con el cual antes estábamos peleados. Ahora le podemos llamar Padre. Padre. Abba, Padre. Le podemos llamar amigo. Somos amigos de Dios. Porque fue pagado un precio de sangre. No somos salvos, hermanos, por causa de la obediencia al sermón de la montaña. No es que yo soy manso, no es que yo soy humilde por naturaleza. Yo siempre fui callado. Aunque algunos dicen que los callados son los peores. No fue por temperamento, no fue por nada. Fue porque Cristo pagó la deuda por nosotros.
Y ahora el camino está libre. Tenemos acceso libre al trono de la gloria. Entonces estoy en el trabajo y estoy conectado. Estoy en el bus y estoy conectado. Y lo más glorioso de esto, porque mire, él dice así, en quien tenemos la redención por su sangre. Y mire lo que dice luego enseguida, el perdón de nuestros pecados. Todos fueron borrados, borrón y cuenta nueva. Todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, mentiras, iniquidades, todo fue perdonado. Y usted le dice a Dios, Señor, aquel pecado, Señor, aquel pecado que me atormenta. Dios pregunta, ¿qué pecado? ¿De qué me hablas? Pues si ya te perdoné. Porque para Dios, Dios no perdona como perdona el hombre. Cuando Dios perdona, Él olvida. No existe más. Por eso es que la Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los manda al fondo del mar, dando a entender una figura de lenguaje que se acabó. Nuestros pecados recayeron sobre el macho cabrío en la transferencia, y el macho cabrío era mandado al desierto y se perdía el animal. O sea, la culpa no vuelve más. Desapareció. Qué cosa extraordinaria ser perdonado. Yo he sido perdonado. Dios me perdonó. Y si Dios me perdonó todos mis pecados, es la propia gloria. Es la propia bendición más grande que un ser humano puede obtener. Ya no hay deudas, no hay nada más que pagar, no hay ningún otro sacrificio más que hacer, no hay nada más, porque todo lo pagó nuestro bendito Salvador. Perdonado, fui justificado. Y el diablo a veces dice, no, pero si los hermanos supieran, ¿eh? Si los hermanos son todos iguales o peores que yo. Y ahí estaba Lutero rogando, Señor, y confesando todos sus pecados diarios. Y alguien dijo así, Lutero, si tú oras en voz alta, confesando tus pecados, porque el creyente lamentablemente sigue pecando, ¿verdad? ¿O no? Seguimos pecando, dudamos, nos enojamos. Es una vertiente que no para, pues hay que estar siendo limpiada constantemente. Le preguntaron a Lutero, Lutero, si tú estás confesando tus pecados, hablando así, Señor, soy envidioso, Señor, soy enojón, como él lo era. Lutero, el diablo está escuchando. Y el diablo, así que envidioso, ¿eh? Así que soberbio. Entonces, cuando le hacían esa objeción a Lutero, Lutero respondía, sí, pero cuando yo confieso mis pecados, también le digo, muestro toda la lista, y le digo al diablo, pero diablo, también tienes que ser sincero, lea hasta abajo toda la lista de pecados. Todos fueron lavados, borrados, aniquilados, lavados en la sangre del Cordero de Dios. Y el diablo no puede escuchar esa palabra. No puede escuchar el nombre sangre, porque si él se acerca más, es capaz que sea convertido. Tamaño el poder que tiene la sangre de Cristo. Perdona, lava y purifica hasta el más perverso de los pecados. Aplicaciones prácticas. 2. Primero, tú que no eres cristiano. Yo te pregunto, ¿tú eres cristiano o no? Si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Y usted dice así, pastor, la verdad es que yo no sé si soy cristiano. Estoy ahí como encima del muro. Bueno, tú no eres cristiano. Me gusta mucho la música, ¿sabes? Estoy hablando específicamente de mí. Porque como en la antigua iglesia donde yo nací, era tan estructurada la cosa que hasta yo sabía a qué hora iba a pasar esto, y que a mí no me gustaban las oraciones, ni la lectura de la Biblia, me gustaba la música. Entonces yo llegaba cuando iban a cantar. Solamente eso me gustaba mucho la música, me tocaba el corazón. Pero era pura chaya nomás de mi parte, hasta que Dios hizo la obra.
Puede ser que a ti también te guste solo la música, pero te atrae el mundo. Te atrae las cosas de este mundo. Las luces, las fiestas, la vanidad. Te atrae todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Bueno, si tú no eres cristiano aún, debes estar consciente de la gravedad de tus pecados. Y que si tú partes de este mundo sin ser redimido, al infierno te irás. Y el infierno no es un lugar aburrido, ni tampoco donde hay mucha temperatura. Es un lugar de tormento eterno, donde el gusano que allí está azota día y noche. Sea eso literal o figurado, o sea tu propia conciencia la que te va a atormentar allí, será algo terrible. ¿No es mejor y más apropiado que tú te arrepientas de tus pecados, abandones las armas de tu rebelión contra Dios y te rindas ante Él y lo entregues todo a Él? Porque míranos a nosotros, los que ya tenemos años en el Evangelio. Todos los que tenemos años en el Evangelio decimos, caramba, si yo hubiese conocido a Cristo antes, no habría sufrido tanto como lo sufrí. Y no habría hecho sufrir a otros. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que tú también puedas decir que en quién tú tienes la redención. Por medio de la sangre, el perdón de tus pecados. Ven hoy a Cristo. No importa la edad que tengas, no importa. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No vaya a ser que en 3 días más tú estés sepultado, estés bajo tierra, lleno de hormigas, y no haya más vuelta. Y aunque yo diga ya, se fue con el Señor, ¿de qué vale eso? Si tu corazón fue rebelde hasta el fin. Hoy ven a Cristo. Será lo mejor que podrías hacer en tu vida. Amén. Segundo, ¿y tú que eres cristiano? ¿Eres cristiano o no? ¿Por qué razón andas afligido? Sin ánimo, sin esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué te desanimas tan fácilmente? Levanta tu cabeza y mira la cruz. Mira la cruz. De allí mana bendición y vida eterna. Todas nuestras tristezas que las tenemos se van al pie de la cruz. Todos los días de nuestra vida. Dice la palabra, muchas son y serán las aflicciones del justo. Pero en la cruz somos renovados, somos fortalecidos, alimentados, recompuestos todos los días para seguir adelante. ¿No te han dado ganas a veces de tirar la toalla? De decir, ya no aguanto más. Con un profundo vacío en tu alma que nada ni nadie puede llenar. La cruz es la solución. Recordar que ahora mis pecados todos me fueron perdonados y que estoy reconciliado. ¿Y qué importa si a mí no me quieren? Si soy feo, si soy bonito, si tengo muchos o pocos o ningún amigo, si sufro con la soledad o la pobreza, ¿qué importa? Si tengo a Cristo, lo tengo todo. John Bunyan fue preso por causa del Evangelio. Estuvo 11 años en una cárcel donde allí él escribió el libro El Peregrino. Pero el peor dolor que enfrentó Bunyan fue que por estar preso lo alejaron de su pequeña hija, que era ciega. Era su mayor dolor. Pero allí en la cárcel, húmeda, Cristo estaba con él.
Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Este mensaje en primer lugar es para mí, que me canso, que me fatigo, ansioso, preocupado, como Marta. Démonos una vuelta en el Calvario y allí todas nuestras revoluciones se bajan, todas las tensiones bajan y somos nuevamente consolados. Hasta el día que escuchemos estas palabras: venid, benditos de mi Padre, entrad al gozo eterno que está preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Isaías tuvo aquel trauma impactante con la santidad de Dios en el templo, escuchó una voz que le dijo: tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. No puede haber nadie más feliz y contento en este mundo que un cristiano. Yo he sido perdonado, reconciliado con Dios.